Bienvenidos mis amigos, mis amigas y Shabbat Shalom, bienvenidos, ¿verdad?, a este su caudal en el que van a disfrutar la enseñanza de hoy del capítulo 7 del libro de Lucas. Dígnate a ser digno, hemos titulado, ¿verdad? Es algo, el argumento es poderoso, porque verdaderamente hay que dignarse para ser digno, ¿verdad? Hay que empezar una elevación de conceptos, de ideas escalonadas en un ruach, en un espíritu correcto, ¿verdad? En ese espíritu correcto, coherencia que te va a dignificar. Dígnate a ser digno. Hoy vamos a hablar de gente digna y también de dignatarios a lo largo del recorrido, a lo largo del capítulo 7 del libro de Lucas. Entonces vamos a estar, ¿verdad?, disfrutando de lo lindo en este día consagrado, en este día apartado de Elohim para el hombre, de Elohim para el ser humano, para recreo, ¿verdad?, para participación y adelanto de lo que va a ser un recreo constante, continuo y eterno. Sigue el mundo, sigue la vorágine del mundo, sigue lo cíclico en el mundo, y dentro de ese ciclismo, ¿verdad?, que le guste el ciclismo, ¿verdad? Ahora, por cierto, ahora está en verano, las etapas esas del Tour de Francia y todo eso. A mí no me gusta. A mí lo que sea con ruedas no me gusta. Bueno, pero dentro de ese ciclo, de esa rueda, pues toma ocasión aquello de apártate de mí que soy más santo que tú, en relación a esto que se ha dado a llamar COVID-19, y ahí entra lo de apártate de mí que soy más santo que tú, porque realmente, y esto se da también en América mucho, cuando hay alguien que incide sobre otro por la higiene, es decir, llega alguien y antes de que el otro diga esta boca es mía, ya está enjuagándose las manos. Esto es decir, implícitamente, en el discurso visual, en el discurso litúrgico de tu propio ser, en cómo te presentas, apártate de mí, apártate de mí porque soy más santo que tú. Esto es así. Apártate de mí porque soy más limpio que tú, porque soy más santo que tú. Entonces, la gente que muestre primero escrupulosidad por la limpieza antes del contacto, esporádico o continuo, resulta que se ve en superioridad, en supremacía respecto a la otra persona con la que se está encontrando. Entonces, como decimos, el discurso implícito es apártate de mí que soy más santo que tú, soy más limpio que tú. Es un fariseísmo, un mundo judaico. El judío no da la mano, el judío está en continuas tikvás u oblaciones, en continuos lavados. Bueno, pues hemos llegado a un mundo judío. Y ese supremacismo judío se expresa hoy en gente que no tiene que contarse, que no tiene nada, pero su recurso para mostrarse algo cercano a lo digno, que nada tiene que ver, pero digo, en el concepto de ellos, es decir, apártate de mí, que soy más santo que tú, porque soy más limpio que tú. Y esto, como decimos en América, toma ya la categoría de manía, porque hay varios ministerios, hay muchos ministerios alrededor de América que todo su discurso en sus predicaciones es la limpieza, el aseo personal. Ahora, ¿por qué esa obsesión? Porque está bien decirlo una vez, pero no RQR todas las semanas, todos los Shabbat. ¿Por qué?
¿Por qué se advierte continuamente sobre la limpieza? Porque en la infancia de esas personas, en la niñez de esas personas, se han relacionado con más basura que donde la hacen. Probablemente se hayan pasado la niñez entre ratas y entre basura. Por eso inciden tanto en la higiene personal. Y todo su discurso es sobre la higiene personal. ¿Esto es malo? No. No es malo si no lo tomas con la idea de apártate de mí que soy más limpio, que soy más santo que tú. Y no sabes ver la esencia y la profundidad de las cosas. ¿Por qué? Porque normalmente quien no se higieniza mucho es porque lo está pasando mal. Detrás hay una depresión. Y eso, quien es meramente religioso no se da cuenta, ni sabe verlo, ni sabe a la hora de relacionarse de dónde parte esa falta de higiene. Si lo supiera, llegaría al problema y se mostraría, para enseñar el problema al otro, se mostraría respetuoso, luego haría ver el problema, pero ante todo se mostraría respetuoso, lejos de ese supremacismo y de ese clasismo de apártate de mí porque soy más limpio o más santo que tú, ¿verdad? Y así va el mundo, así va el mundo. Dice que aman mucho, dicen que aman mucho, que todo es amor, unos con la nueva era, otros con la religión, pero todos hablan de amor, pero a la hora de la verdad, apártate de mí, que soy más santo que tú. Y en ese mundo, pues se van a celebrar, en ese mundo ya, que hay barreras de separación cada vez más para los que viven al margen del Mashiach. Para los que vivimos en Mashiach, las paredes han sido derribadas. Toda pared de separación. Ya no hay razas, ni credos, ni religiones, ni superioridad litúrgica de unos sobre otros. Si hay alguna superioridad, se tiene que ganar dentro de un espíritu superior, como era Daniel. Entonces, dentro de ese mundo, pues se van a celebrar los Juegos Olímpicos de Tokio, en Japón. Y se da la curiosa circunstancia de que son los Juegos más olímpicos de la historia. ¿Por qué? Porque el Olimpo era territorio vedado y reservado a los dioses. Los mortales no tenían acceso. Así que, en la forma y manera de que se van a celebrar a puerta cerrada, sin público, pues van a ser los Juegos más olímpicos de la historia. Porque va a haber una clara separación entre esos dioses del Olimpo deportistas y los simples mortales que no van a poder acudir ni siquiera a los anfiteatros y a los campos deportivos, ¿verdad? Eso, curioso, pero es así. Bueno, vamos ya. Capítulo 7 del libro de Lucas. Dígnate a ser digno. Hoy vamos a comprender lo que es la dignidad en Mashiach, lo que es la dignidad en nuestro Elohim. Capítulo 7, verso 1. Dice, acto seguido, y cuando hubo completado todo en las palabras que hacía oír al pueblo, surgió un punto fijado en Capernaum. Cuando dice, y cuando hubo completado todas las palabras que hacía oír al pueblo, cuando hubo completado el discurso, lo que en ese momento les estaba diciendo, ¿no? Lo que es ese tema que les estaba presentando en esa ocasión. Entonces surgió un punto fijado en Capernaum surgió un punto que se hizo eco de las palabras y del mensaje de Yahshua HaMashiach, Capernaum, donde un centurión determinado a la subordinación estaba enfermo y necesitado e iba a morir, y gozaba de muy buena reputación entre el pueblo. Ahora, aquí se produce uno de los mayores dilemas que han tenido los creyentes en toda la historia. Porque este centurión estaba determinado a subordinarse, es decir, cumplía órdenes
y para él las órdenes eran importantes de todo punto, a tal punto que tenía que ejercerlas, que tenía que hacerlas cuando le daban las órdenes desde arriba, ¿verdad? Entonces dice que estaba determinado a la subordinación. Ahora, aquí hay una delgada línea roja entre lo que es la subordinación y la idolatría, la esclavitud. Porque hay subordinación en la que puedes ejercer libremente, puesto que tú eres subordinado a alguien o a algo que crees superior a ti. Pero si tú te esclavizas e idolatras a algo que sabes que no es superior a ti, ahí es cuando precisamente idolatras, ¿verdad? Estás idolatrando. Y tú mismo te engañas y crea un montón de disociaciones. El ponerte bajo una jurisprudencia o una cobertura que sabes que es falsa, es falsaria. Pero en el caso de este centurión, y así debemos gobernarnos los creyentes en Mashiach, que estamos subordinados a un sistema, digamos, podemos llamarle político, gubernamental, político. Pero esa subordinación no debe hacernos esclavos. No debemos nunca cruzar esa línea. Este centurión nos da una lección de cómo gobernarnos dentro de un estado, porque este centurión estaba bajo la jurisprudencia romana, pero verán ustedes su disposición vital, su carácter. Dice que estaba determinado a la subordinación, enfermo y necesitado, e iba a morir. Seguramente le habían dado la noticia que estaba ya en sus últimos días. De manera que este hombre se empieza a plantear su vida, ¿no? ¿A qué ha estado sometido? ¿A qué ha estado subordinado? Empieza a plantearse. Pero dice que gozaba de muy buena reputación entre el pueblo porque el hombre era buena persona, seguro. Verso 3. Y habiendo oído sobre Yahshua, envió hacia él a un anciano judío, suplicando ser atendido como un siervo. Entonces, primero, este centurión no va con la soberbia, no va con la jactancia de decir no tienes que atenderme porque igual que yo soy subordinado a Roma, tú eres subordinado a mí, porque yo soy el policía del momento. No iba con esas, no llegó ni mucho menos con esas. También es que estaba convaleciente, estaba enfermo. Pero lo que envió es un anciano judío. Ahora, si ustedes miran en las traducciones al uso, se dice que fue él, el centurión, el que llegó a Yahshua y le dijo, no soy digno de que entres en mi casa. Si quiere, lo leemos en el verso 3. Dice, cuando el oficial oyó hablar de Yahshua, envió a unos respetados ancianos judíos también, a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. Y entonces no habla de esclavo o siervo de este centurión, sino que lo que dice es que quería ser atendido como un siervo. Es decir, el centurión se presenta como un siervo, como un discípulo más, ¿verdad? Y así quería ser atendido, no con ninguna preeminencia. Hoy todos quieren tratos preeminentes. Todos quieren tratos preeminentes. Se están muriendo, están enfermos, y en lugar de ir como siervos a rogar por misericordia a Yahshua HaMashiach, se presentan con arrogancia, con soberbia. Dame esto, dame lo otro.
me tienes que dar esto, me tienes que dar lo otro, hasta que no me bendigas no me muevo. Sacando todo, desubicándolo todo, apártate de mí, que soy más santo que tú. Entonces, el centurión envió a un anciano judío. ¿Por qué? Porque dice, no soy digno de que entres en mi casa, dice las versiones al uso y las películas que hemos visto sobre ese pasaje. Pero resulta que si no se consideraba digno de entrar en casa del Mashiach, en la misma casa que el Mashiach, entonces ¿por qué se presenta él a hablarle? No, es que no se presenta él. Es que envía para acudir donde está Yahshua HaMashiach, como sabía de las leyes judías, sabía que no se podía acercar de cualquier manera, mucho menos tocar y mucho menos presentarse así como así delante de un profeta reconocido ya en Israel como era Yahshua HaMashiach. Entonces lo que envía es la comitiva de un anciano judío. Y por medio del anciano judío, que sí tenía su comparecencia, sí tenía su lugar allí con el Mashiach, por ser simplemente judío, porque nadie le llamaba la atención, es decir, si se hubiera acercado, por ejemplo, alguien que no era judío o alguien de mala reputación, como vamos a ver, como la mujer que luego vamos a ver, entonces sí hubieran estado sobre aviso, pero en el momento que era un anciano judío, pues podía enviar el mensaje fácilmente. Y el mensaje era del centurión, que quería ser atendido como un siervo, no como ningún prominente, no como ninguna celebridad de YouTube, ni nada por el estilo. Quería ser tratado como un siervo. Y habiendo llegado públicamente, verso 4, y habiendo llegado públicamente hacia Yahshua, le instó seriamente diciendo, el judío, el anciano judío, le dice, mira, tengo un amigo centurión que dice que quiere ser atendido como un siervo. Y le dice el anciano judío, ya que es un problema ser merecedores, exhibe. Verso 4. Ahora sigue hablando, pero vamos por partes. Ya que es un problema ser merecedores, exhibe, es un problema ser merecedores. Es un problema ser dignos. ¿Por qué? Porque cuando seas merecedor y digno, todo el mundo te va a apuntar, te va a señalar. El momento, ¿de qué momento estamos hablando? Era un problema ser merecedores. Le está diciendo, vamos a ver, si situamos, es que quiero explicarlo bien, porque es rico de entender. Lo que pasa es que no es fácil. Dice el judío, ya que es un problema ser merecedores, es un problema acercarse a ti, Yahshua HaMashiach, porque ya somos la habladuría. Siendo judíos y acercándonos a ti, somos la habladuría de el Sanedrín judío, de la élite judía. Pero no es que sea el problema acercarnos a ti, sino que el problema es ser merecedores de acercarnos a ti. Porque en acercarnos a ti hay un honor, un merecimiento, una compensación. Vamos, está diciéndole el judío, es un problema, ya que es un problema ser merecedores, nos van a criticar de todas maneras, pero el problema lo acatamos porque solo los que son merecedores pueden acatar el problema, que es relacionarse contigo, Yahshua HaMashiach. Entonces le dice, ya que es un problema ser merecedores, exhibe, para callarles la boca, exhibe, verso 5, tu benevolencia a toda nuestra nación en la sinagoga.
dispensa a nosotros tu tesoro. Así le llega a este judío anciano con esa sabiduría. Era un problema, ¿qué cosa? No acercarse por acercarse, sino que el problema venía cuando eran merecedores, porque no se acercaba a él cualquiera, se acercaba gente que le daba 3 pimientos las habladurías de la gente. ¿Por qué? Porque eran merecedores. ¿Por qué eran merecedores? Porque sabían el deleite que era acercarse al Mashiach. Exhibe entonces, ya que es un problema ser merecedores, exhibe tu benevolencia. Tu benevolencia. Todo en ti es benevolente, sano. Desde la palabra al hecho, a la acción, a la vestidura, a la conducta, a cómo te comportas, a tu simpatía. Tu benevolencia a toda nuestra nación en la sinagoga. Por cierto que ya era un sistema de sinagoga, más que de templo, ya a esas alturas. Porque no solamente había judíos en Jerusalén, que eran los que podían ir al templo a las fiestas, sino que en cada foco de judíos había su sinagoga para reunirse. Dice, dispensa a nosotros tu tesoro. ¿Qué tesoro? El tesoro de su presencia, el tesoro de su palabra, de cómo vibraba, de cómo emitía. Dice en el verso 6, y Yahshua se asoció con ellos por ese tiempo, y ya que el lugar quedaba lejos, desde la distancia, el lugar donde estaba el centurión, que había enviado al anciano judío, quedaba lejos. Y entonces, como quedaba lejos, dice, desde la distancia, emitió abierta y profundamente. Y dijo de esta manera, amigo centurión, a ti te dice el Señor despojado. ¿Cómo? Amigo, ¿cómo se presenta al centurión? Amigo centurión, a ti te dice el Señor despojado. No solamente despojado de su poder, de su principado, de su corona, sino despojado en el sentido de desnudado. Es el Señor, es Elohim desnudado en la tierra. Es el grano desnudo de lo que es Elohim. Amigo centurión, a ti te dice el Señor despojado, en el sentido de desnudado. La palabra es esculou, de esculón, que es despojado. Desde aquel lugar en el que tú estás, centurión, amigo centurión, le llama, desde aquel lugar te incluyo en seguridad demostrada como ejemplo. Te incluyo porque tú has demostrado seguridad como ejemplo de capacidad para soportar. ¿Cómo demostró su fe el centurión? ¿Cómo demostró su seguridad? Soportando. Hay algunos que no quieren soportar ni media. Aquí me las traigan todas. Aquí me traigan los diezmos al alfolí. Aquí me traigan los regalitos y las viandas. Pero de soportar nada de nada. Pues no hay otra manera de demostrar la fe, la seguridad. Soportando. Como ejemplo de capacidad. Capacidad en Mashiach. Es decir, cuando, entre comillas, Mashiach te abra una investigación de lo que se te va a dar, va a estar relacionado con la capacidad que tú tengas. Bueno, pues esa capacidad, lo que Él va a dispensar para ti, el caudal que te va a dar, va a ir en relación a lo que hayas sido capaz de soportar, porque ahí es donde has mostrado el ejemplo de la capacidad.
Desde aquel lugar te incluyo en seguridad demostrada como ejemplo de capacidad para soportar. Lleva mi expiación. Claro. La expiación del Mashiach, el derramar de su sangre, no es para cualquiera. Es para aquellos que son incluidos en seguridad por haberla demostrado, en fe, en seguridad por haberla demostrado como ejemplo de capacidad para soportar. Esos son los que llevan la expiación del Mashiach. Si tú, yo o usted no queremos soportar nada, queremos vivir a cuerpo de Césares, no vamos a entender la expiación del Mashiach. ¿Por qué? Porque el Mashiach tuvo que soportar. Entonces no vamos a entender nada. Lleva mi expiación, verso 7, a través de mí mismo por mi autoridad. Lleva mi expiación. Es decir, el perdón, la expiación, la cobertura, el mostrarme limpio, en la única limpieza en la mejor limpieza que diga el concepto, pues la expiación, la limpieza espiritual es a través de mí mismo por mi autoridad. Ven, por lo tanto, al médico palabra sirviente. Bueno, ¿y cómo traducimos palabras tan enigmáticas? No, enigmáticas no. El enigma es el mundo que se ha desentendido de las palabras del Mashiach. No ha sabido asimilarlas, comprenderlas. No se ha atrevido siquiera, muchas veces, a traducirlas tal cual. Por miedo a equivocarse, no, si la equivocación es no incluir sus palabras. Lleva mi expiación a través de mí mismo, por mi autoridad. Vas a llevar el perdón, vas a llevar la limpieza cuando seas ejemplo de la capacidad para soportar. Lleva mi expiación a través de mí mismo por mi autoridad. Ven, por lo tanto, al médico palabra sirviente. ¿Cómo se presenta Yahshua HaMashiach? El médico palabra sirviente. ¿Por qué? Porque la palabra es la que sana y la palabra también es lo que enferma. Por eso cuando hay mucha mentira en el aire, viene la enfermedad. Hay mucha mentira emitida en el aire, claro, hay mucha enfermedad. A la gente le sobrecoge la enfermedad. Pero hay que ir al Mashiach, que es el médico palabra. La palabra es un médico. La palabra dicha a tiempo, la palabra sabia, instructiva, es un médico. Y su referéndum es Mashiach. Al médico palabra sirviente. Ven, por lo tanto, al médico palabra sirviente. Verso 8. Porque de hecho, sigue diciendo el Mashiach, porque de hecho yo soy hombre también bajo autoridad. Claro, seguro que habría fariseos. Primero, los fariseos y los fariseos y los saduceos y todas las sectas esas que había allí en ese tiempo, de escribas también, primero que eran los más vendidos a Roma, pero seguro que verían la falla de esta gente humilde que se acercaba al Mashiach, humilde en el sentido espiritual, en que ese centurión estaba y se complacía determinado en la subordinación, determinado en el servicio público de Roma, y en eso también verían falla.
cuando ellos eran los principales serviles al Estado de Roma. Pero dice el Mashiach, porque de hecho, fíjense, Mashiach no le excluye, diciéndole, no, es que como tú eres un soldado romano y te sometes intencionalmente a Roma, ya no puedes casarte conmigo, casarte con mi mensaje. Entonces, si te determinas a ser subordinado, ya no puedes encontrar ni siquiera mi mensaje. No. Mashiach sabe relacionarse, sabe conversar, sabe empatizar y así habla empáticamente, ¿verdad?, al centurión en la distancia y la palabra le llega. Eso es así, todo reverbera en la atmósfera. Bueno, porque de hecho yo soy hombre también bajo autoridad. Yo te comprendo, centurión, tienes que estar sometido a un estado. Amada mía, dice el Mashiach, yo te comprendo, amada mía, porque tienes que estar supeditada, subordinada a un estado, a estamentos, a estados, a leyes, a prohibiciones, a decretos. Tienes que estar bajo autoridad. Pero es que yo soy hombre, dice el Mashiach, también bajo autoridad. De manera ordenada. Soy hombre también bajo autoridad de manera ordenada. Es decir, esto es ordenado todo. Todo lo que acontece aquí, todos somos subordinados, todos somos siervos de Elohim, porque todo ha sido dispuesto de manera ordenada, como en este caso. Del jefe de este camino. ¿Quién es el jefe de este camino? Elohim. Por eso, Elohim es una, no mayor poder, pero sí mayor amplitud, en el sentido físico, que Mashiach. Porque en Elohim hay, podríamos decir, una información neta, bruta. En Mashiach es condensación, sintetización, pero en Elohim está toda la información. Entonces dice que, porque de hecho soy hombre también bajo autoridad de manera ordenada, como en este caso. Como en este caso se me ha ordenado que te hable a ti en la distancia, amigo centurión, ¿de parte de quién? Del jefe de este camino sin igual. Este camino sin igual, ¿cuál es? La buena nueva, la restauración de todas las cosas, el cumplimiento de todas las promesas. Del jefe de este camino sin igual. Otros quieren reproducir el camino, pero se quedan muy cortos. ¿Por qué? Porque no comprenden que no se debe hacer excepción a la persona que tenga que estar bajo órdenes. No se puede hacer excepción así porque sí, sin conocimiento de causa, sino que todo lo que acontece y a lo que es potencialmente amada del Mashiach, lo que le va a acontecer le va a ayudar para bien, como decía Shaul Pablo. Entonces dice, como en este caso, del jefe de este camino sin igual, de este camino de restauración, de la buena nueva, para pasar erguidos y seguros. Este camino sin igual. Este camino sin igual es la presentación de la buena nueva. ¿Para qué es el camino? Por cierto, que el camino es Yahshua HaMashiach. Lo de los judíos eran halajá, que halajá es andanzas, lances, caballeros andantes. ¿Para qué es el camino? El camino, Yahshua HaMashiach, es para pasar erguidos y seguros. Repetimos, la seguridad la demuestras
cuando seas un ejemplo de la capacidad para soportar. Verso 9. Y habiendo oído estas cosas de Yahshua, se admiraron de él, y sus tropas le siguieron entre la multitud, las tropas de este centurión. Conocían al judío anciano, las tropas se quedaron admiradas, porque seguramente estuvieran en un tiempo pasado a las órdenes de este centurión, y habiendo oído estas cosas de Yahshua, se admiraron de él, y sus tropas del centurión le siguieron entre la multitud, y él dijo, Yahshua dijo, ni siquiera entre Israel he percibido una fe tan regia. ¿Por qué? Porque está demostrada. Una fe, una seguridad que soporta. Cuando tienes seguridad, cuando tienes fe, soportas todo. El desprecio, la difamación, el menosprecio, el aislamiento, la extrañeza de propios y extraños. Dice, verso 10, y habiendo retornado a su casa, el anciano judío enviado obtuvo aquel centurión excelente salud. Cuando retornó el judío a su casa, dice que obtuvo el centurión en la lejanía excelente salud. Verso 11, y aquello resonó abundantemente entre el pueblo, y llegó a Naín, hasta una discípula de entre aquella multitud genial. Hay multitudes que no saben ni dónde tienen la cabeza, pero hay multitudes también geniales. Verso 12, y se acercó a la puerta del pueblo, y he aquí que fue obstaculizada por ser madre de un único hijo, y ser viuda. Encima que era madre de un solo hijo, ya estaba mal mirada. ¿Por quién? No porque fuera Torá, no porque tuviera nada que ver con la Torá, sino en un menosprecio de gente religiosa. Solo pudo tener un hijo, un único hijo, y entonces era menospreciada. ¿Por quién? Por los impíos de siempre, por los despiadados, por los que no tienen piedad de nadie, por los escarnecedores y los burladores, disfrazados de religiosos. Dice, y se acercó a la puerta del pueblo, y he aquí que fue obstaculizada por ser madre de un único hijo y ser encima viuda. Y una multitud del pueblo no la tenía ni por digna ni por íntegra. ¿Y cuáles eran los argumentos? Si les preguntas, ni te los dicen. ¿Por qué? Porque no tienen base. Si les preguntas los argumentos de por qué rechazan, no tienen el argumento. Te tienen que decir la infantilada, la puerilidad de que es que era viuda y tenía un único hijo. Entonces, una multitud del pueblo no la tenía ni por digna ni por íntegra. Verso 13. Y habiéndolo visto el Señor, ¿el qué? El menosprecio de una multitud del pueblo hacia ella, que no la tenía ni por digna ni por íntegra, mujer profética, y era encima obstaculizada. Quería llegar a él, pero era obstaculizada. ¿Y cuál era su pecado? Que era madre de un solo hijo y era viuda. Y habiéndolo visto, el Señor sintió simpatía por ella y fue en su dirección a decirle, no llores. Verso 14, y visitándole, llegó al ataúd. El ataúd se entiende del hijo, de ese único hijo. Se le murió, estaba allí, en la rueda fúnebre, allí en la puerta del pueblo, y visitándole llegó al ataúd y lo sostuvo a su lado y le dijo, joven, levanta y resurge.
joven, hijo de esa mujer profética, levanta y resurge. Y resurgió el muerto y comenzó a hablar encontrando a su madre. Era una relación ya que estaba, por la defunción del hijo, muerta. Sabemos que cuando hablamos de madres y de mujeres, hablamos de religiones. Bueno, pues esa religión, esa madre, puede ser restaurada si el hijo, su producto, se levanta, resucita, se acerca al Mashiach. Oye al Mashiach, hace Shema. Y resurgió el muerto y comenzó a hablar encontrando a su madre. Verso 16. Y todos con miedo comenzaron a hablar y glorificar a Elohim diciendo. Claro, esto no fue cualquier cosa, esto fue la resurrección de un muerto, señores. Esto no se había visto desde los tiempos de Elías. Y todos con miedo comenzaron a hablar y glorificar a Elohim diciendo, un profeta genial se ha levantado entre nosotros y nos ha venido a ver Elohim a su pueblo. Nos ha venido a ver Elohim a su pueblo a través de este profeta genial. Y salió, verso 17, y salió este dicho por toda Judea, este dicho de un profeta genial se ha levantado entre nosotros y nos ha venido a ver Elohim a su pueblo, y salió este dicho por toda Judea concerniente a él todos los días por toda la región. Esto no necesitó de propaganda. Verso 18. Y llegó el informe a Juan, a Yohanan el inmersor, Juan el Bautista, y a sus discípulos concerniente a todas estas cosas. La resurrección del hijo de la viuda de Naín, esto fue ya el remate. Llegó a oídos de Juan y sus discípulos. Verso 19. Y perseveraban en medio, los discípulos de Yohanan, Juan, y sus discípulos, perseveraban en medio de las dificultades. Pero ¿cómo perseveraban en medio de las dificultades? Y en la distancia, porque Yahshua HaMashiach estaba por un lado y Juan y los discípulos por otro. Pero ¿cómo se perseveraba? Tienes que perseverar, dicen. ¿Perseverar en qué? En que no se te oiga nada en la iglesia. Ni en la iglesia ni en el banco. No se oye ni una mosca. Esa es la manera que tiene el entramado económico y el entramado religioso de hacer perseverar a los suyos. Pero lejos está esto de alguien que persevera en el Mashiach, porque perseveramos de esta manera. Y perseveraban en medio de las dificultades con preguntas directas e indirectas a los discípulos de Yahshua que le transmitían con interés al Señor, a Yahshua. Los discípulos de Yohanan y Yohanan perseveraban con preguntas directas e indirectas no en el sentido de escaramuza, sino en el sentido de que era a través de los discípulos, le hacían llegar a los discípulos de Yahshua y los discípulos de Yahshua a Yahshua. Entonces, esta era una manera de perseverar. Tremendo, ¿no? Es que se ha alejado tanto el hombre y la mujer perversos que no saben lo que es ni siquiera perseverar. ¿Persevera en qué? En el silencio absoluto, en tapar pecados. Eso para ellos es perseverar. Pero perseverar es, en medio de las dificultades, preguntas activamente a aquel que tiene la respuesta. Y habiendo venido a ellos los discípulos de Juan, enviaron a decirle, verso 20, ¿es usted el recurso de la palabra griega erxomai, con X, erxomai? ¿Es usted el recurso? Esto lo envió a decir Yohanan el inmersor, a preguntarle de esta manera a Yahshua HaMashiach, ¿es usted el recurso o debemos esperar a otro?
Primero, el recurso como imperativo legal, no el recurso de a ver cómo sale esto, o a ver si arreglamos la situación, no, el recurso de los imperativos y los prerequisitos legales, conforme a Torá. ¿Es usted el recurso que se sabía que estaba ahí para ser registrado, patentado, presentado? ¿Es usted el recurso? Le dice Yohanan, el inversor, a Yahshua HaMashiach indirectamente a través de sus discípulos. Dice, y allí instantáneamente sanó a muchos, Yahshua HaMashiach. Y allí instantáneamente sanó a muchos de dolencias y azotes de espíritus maliciosos, programas. Un programa malicioso y un espíritu malicioso es lo mismo. Son programas, ideas, asociaciones de ideas perniciosas, perjudiciales. Eso es un espíritu malicioso. Que pretendían, esos espíritus maliciosos o esos programas, pretendían oscurecer a muchos para que no les alumbrara el mensaje del Mashiach, y Mashiach los dejó expuestos. Y allí instantáneamente sanó a muchos de dolencias y azotes de espíritus maliciosos que pretendían oscurecer a muchos y los dejó expuestos. Verso 22. Y respondiendo él a los discípulos, ya después de hacer su tarea de sanación, y respondiendo él a los discípulos de Yohanan, les dijo para llevar el recado, para que llevaran el recado de lo que le iba a decir. No sean apáticos, de la palabra griega apalgeo. No sean apáticos, Juan, no sean apáticos, Yohanan. Apático es que nos mires a la distancia. Nos mires a la distancia, nos mires con recelo, nos mires con cuidado a ver si... No, eso es apatía. Simpatía es que se activa tu filo, tu amistad, tu amor, tu filiación, ¿verdad? No sean apáticos. Juan, ustedes han visto y escuchado muchas veces de la capacidad de lo alto para seguir si esto es palabrería o charlatanería. Y aquí en la traducción dice, ya te hablan de que sanó leprosos y todo eso, pero ahora les voy a decir lo que dice en verdad. Verso 22 dice, luego les dijo a los discípulos de Juan, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los ojos caminan bien, los que tienen lepra son curados. Ahora vamos a ver dónde está esto. Los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Ahora, aquí donde se han confundido es en la palabra griega lepros, y de ahí sacaron que hace referencia a que estaba sanando leprosos. No, es que la palabra lepros es charlatanería. Entonces lo que le está diciendo es, y respondiendo él a los discípulos de Juan les dijo para llevar el recado, no sean apáticos, Juan, ustedes han visto y escuchado muchas veces de la capacidad de lo alto para hacerle seguimiento, a ver si es que esto es palabrería o charlatanería de lepros. Ustedes han podido seguir ya si esto es palabrería o charlatanería de lepros, que por cierto, una cosa está asociada a la otra. La charlatanería viene a ser al fin y al cabo lepra. O está asentado en un habla para sordos solo para diferir y hacer ruido. Ustedes han podido tomar el seguimiento ya han podido darse cuenta de si esto es charlatanería, palabrería, si está asentado en un habla para sordos solo para diferir, solo por ganas de contradecir y hacer ruido. Y ahora es cuando le dice, los muertos se han levantado y los mendigos escuchan el mensaje. Esto ya habla de lo que es. Ahora,
¿Por qué este conflicto, que no fue poca cosa, entre Yohanan y Yahshua HaMashiach? ¿Por qué este encontronazo? Porque Yohanan el Inmersor, Juan el Bautista, sabía que si Yahshua era el Mashiach, su misión en la vida había claudicado, su misión en la vida había expirado, por lo tanto le tocaba morir. ¿Por qué? Porque sabía, era un estudioso de las profecías y sabía que el Mashiach, en contra de lo que creía la nación de Israel, no iba a presentar el reino ipso facto en aquel momento, sino que lo que iba es a morir, a dar su vida en rescate por muchos. Entonces, cuando Yohanan el Inmersor ve que puede ser el Mashiach, quiere asegurarse, y quiere asegurarse porque es que le va a tocar morir, si es el Mashiach. Le va a dar la vida en ello, claro. Le va la vida en esa investigación. Porque ya resuelve su misión en la vida. Y una vez que resuelve su misión en la vida, que es preparar el camino al Mashiach, cuando ya se presenta el Mashiach, le queda morir. Ha resuelto su conflicto, ha percutido en lo que era su misión en la vida y entonces ya le toca morir. Por eso murió. Porque si no, miren, si Mashiach no se destapa como el Mashiach, si Yahshua HaMashiach no se destapa como el Mashiach, Yohanan el Inmersor no va a cara descubierta a decirle: tienes a la mujer de tu hermana, aquel tetrarca. Se hubiera refrenado un poco. ¿Por qué? Porque le quedaba que cumplir. Pero como ya tenía el asunto resuelto, porque ya Mashiach se había presentado, ya ¿qué le quedaba en la vida? Ser aún más agresivo, en lo que es el reino de Elohim. Ya no se cuidaba de nada, ya no iba buscando los tiempos, ¿verdad? Según los tiempos así hablar, no, eso le fastidiaba a Yohanan el Inmersor, y en el momento que llega Yahshua HaMashiach y él comprende que es el Mashiach, se libera de eso. Por eso ya puede darle rienda suelta a lo que es un profeta, como no ha habido otro, porque habló la verdad tajante delante de quien fuera. ¿Por qué? Porque ya había cumplido. Bueno, verso 23. Bendecido es cualquiera si no se ofende en esto ni tropieza. Bendecido es cualquiera, Yohanan el Inmersor, y tus discípulos, si no os ofendéis en esto ni tropezáis. ¿En qué? En que los muertos se han levantado y los mendigos escuchan el mensaje. Otros sí van a tropezar. Los fariseos, el Sanedrín, va a tropezar. Los judíos, que se hacen pasar por judíos, los vendidos a Roma, todos estos no van a tropezar y se van a ofender. ¿Por qué? Porque los muertos se han levantado y los mendigos escuchan el mensaje, que es lo más preciado. Verso 24. Y ya libre de la solicitud de los mensajeros, de los discípulos, los de Juan, los de Yohanan, comenzó a hablar Yahshua HaMashiach a las multitudes acerca de Juan, y les dijo de esta manera: ninguno se condena a salir al desierto para ver el espectáculo de una ventolera sacudiendo a una caña. Ustedes, discípulos de Yohanan, todos los que quieran salir al desierto, todos los que quieran oír mis palabras, todos los que quieran escuchar una voz prístina, límpida, profética, no se sale al desierto para ver el espectáculo de que da la ventolera sacudiendo una caña. ¿Por qué? Porque esa palabra espectáculo es ironía del Mashiach. No es un espectáculo, ni mucho menos, ver una ventolera, un viento, dicen las versiones,
sacudiendo a una caña. Eso no es un espectáculo, ni agradable ni instructivo. Entonces, si vas a salir al desierto, no te conformes a ver la ventolera sacudiendo a una caña, ¿entienden? Y de ventoleras sacudiendo cañas está la red llena, porque les da por donde les da. A unos les da por una locura y a otros por otra. Contrariamente, dice el Mashiach, vamos a ver en relación a esto Efesios 4:14. En Efesios 4:14 vamos a estar viendo que hay una palabra relacionada con esta de no ser hojas al viento, ¿verdad? Que va a ser también esclarecedora en Efesios. En Efesios 4:14, ¿verdad? 4:14 de Efesios. Dice: entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Asegúrense, porque si no van a ser espectadores de un espectáculo lamentable que va a ser cañas agitadas por una ventolera. Una ventolera es en el sentido ventolera de por donde les da, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos en el verso 25. Dice: contrariamente se sale para colocar al hombre, se sale al desierto para colocar al hombre, para colocarse, vestidura de gloria, y aquí hace un contrapeso con la vestidura de piel de camello de Yohanan el Inversor, ¿verdad? Está hablando, por supuesto, de unas vestiduras espirituales, ¿verdad? Pero las vestiduras espirituales que llevaba Yohanan eran superiores, por supuesto, a esa piel de camello que llevaba. Entonces, contrariamente, que creo que era piel de camello, si no recuerdo mal, contrariamente se sale para colocar al hombre vestidura de gloria en la unidad alma-cuerpo, de la palabra griega amfodón. Amfodón, con M, amfodón. Se sale al desierto para colocar al hombre, se sale a la prueba, se sale a soportar para colocar al hombre vestidura de gloria, de cabot, en la unidad alma-cuerpo. El alma y el cuerpo es una unidad que se viste por medio de soportar, de vestirse. En el hebraísmo, las obras de justicia es lo que te viste, por eso siempre se ha dicho aquí, un hombre se viste por los pies. Vestidura espléndida, colocada y de lujo, como comporta ser un rey. Así que para eso se sale al desierto, para eso sufrimos aislamiento, soledad, dimes, diretes, hay un propósito. No es para dejarnos en la secuencia de cañas agitadas al viento por las ventoleras, no, es con el propósito de vestirnos de cabot, de gloria, en la unidad alma-cuerpo, una vestidura espléndida, colocada y de lujo, como comporta ser un rey, real sacerdocio. Somos Kohanim, Cohen. Contrariamente, verso 26, se sale para colocar al profeta como palabra de verdad. Entonces, las vestiduras al profeta, vestidura de gloria, de cabot, en la unidad alma-cuerpo, una vestidura espléndida, colocada y de lujo, como comporta ser un rey, es vestir al profeta como palabra de verdad. O sea, si como el profeta, para que sea como si el profeta mismo fuera palabra de verdad, su vida, su testimonio,
su presencia, fuera palabra de verdad, él mismo. Por supuesto, todo lo que emite por la boca. Y hacerle dignatario de la profecía. Ya no solamente digno, sino emisario de la dignidad, dignatario. Entonces repetimos los dos últimos versos. Contrariamente se sale para colocar al hombre vestidura de gloria en la unidad alma-cuerpo, vestidura espléndida, colocada y de lujo como comporta ser un rey. Contrariamente se sale para colocar al profeta como palabra de verdad y hacerle dignatario de la profecía. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos viendo nosotros? Porque si estamos viendo cañas agitadas por las ventoleras, no es un espectáculo visualmente agradable. Así se conduce, verso 27, así se conduce uno como está escrito. Así como si todo tu ser fuera palabra de verdad y hacerte dignatario de la profecía como profeta. Así se conduce uno como está escrito, armoniosamente como enviado y como mensajero principalmente, dando la cara. Y esto, por supuesto, ya decimos, es que fue un encontronazo con Yohanan el Inversor. Le está hablando en la alusión a Yohanan el Inversor, porque Yohanan el Inversor no estaba dando la cara para preguntarle a él de primera mano. Así se conduce uno como está escrito, armoniosamente como enviado y como mensajero principalmente, dando la cara. Y yo te digo a ti, verso 28, y yo te digo a ti que el mayor en individual o colectivo de la mujer amada potencial de la nación de Israel, no supera a Yohanan, a Juan, ni lo pequeño del rey es mayor que Elohim. Noten la sintaxis de esta última frase, de esta última parte. Ni lo pequeño del rey es mayor que Elohim. No dice que la esplendidez del rey o la gloria del rey es mayor que Elohim. No, dice la obviedad, porque lo quiere presentar como una obviedad, pero para que se entienda. Nunca va a ser lo pequeño del rey mayor que Elohim. Nunca va a ser lo pequeño del rey mayor que Elohim. ¿Qué es lo que va a hacer un rey en esta vida? En comparación a lo que es Elohim, todo pequeño. Entonces no puede ser nunca lo pequeño del rey mayor que Elohim, porque Elohim siempre va a ser mayor. Y en relación a él, todo va a ser pequeño lo que hagamos. Entonces, todo aquel de entre el pueblo, verso 29, todo aquel de entre el pueblo que oyó personalmente las órdenes de Elohim fueron sumergidos en la inmersión de Juan. No hizo falta ni que se mojaran. ¿Con qué? Con oír personalmente las órdenes de Elohim, ya fueron sumergidos en la inmersión de Juan. Lo que pasa es que la inmersión de Juan, de Yohanan, fue para testimonio de que verdaderamente se quería cambiar la actitud, porque se confesaba los pecados públicamente. Pero los fariseos, verso 30, aunque sean expertos de la Torá, aconsejan de parte de Elohim el rechazo absoluto de esta inmersión. Los fariseos rechazan absolutamente esta inmersión. ¿Cuál? Aun cuando, para que hablaran bien de ellos, se habían sometido a la inmersión de Yohanan. Por eso Juan les dice, ¿cómo queréis escapar, raza de víboras? Se querían hacer pasar como que cambiaban la actitud, pero no la cambiaban, porque rechazaban absolutamente la inmersión, no la de Juan, que ahí podían engañarle, las razas de víboras, sino la inmersión en lo que dice el Mashiach perfectamente, oír personalmente las órdenes de Elohim. Eso es la inmersión que rechazaban.
los fariseos. Verso 31. De manera que aparentemente los hombres de esta generación son similares, porque todos parecen adolescentes en la plaza sentados para jalearse el uno al otro, diciendo: pasó la noche y no bailamos, cantamos y no lloraron. Y ahora les voy a explicar esto. De manera que aparentemente los hombres de esta generación son similares. ¿Por qué? Porque lo que quieren es llamar la atención. Lo que quieren es que vean la inmersión que se hacen en el agua, pero no quieren sumergirse en la orden directa de Elohim a tu persona, personalmente. Y entonces les acontece como a los adolescentes en la plaza. ¿Qué hacen los adolescentes en la plaza? Llamar la atención. ¿Cómo llaman la atención? Jaleándose el uno al otro, diciendo: pasó la noche y no bailamos, cantamos y no lloraron. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta frase enigmática? Pasó la noche y no bailamos. Y encima de que nos privamos bailar de noche, porque nos tuvimos que sumergir en el bautismo de Juan cuando no queríamos, encima que lo pasamos mal, ni siquiera cuando cantamos lloran. Es decir, en la oferta y la demanda que les hacemos, les ofertamos llorar porque no nos compran que bailemos ya de noche. No nos compran que bailemos ya de noche, entonces lo que hacemos es lo contrario, porque como no tenemos principios, en verdad, porque es según lo que nos demanden, así va a ser nuestra oferta. Según la demanda, así va a ser nuestra oferta. Entonces, en la noche no bailamos por la opinión pública, porque nos dicen, y entonces ya no bailamos. ¿Y quién dice ahora que baila? ¿Quién puede decir un predicador que diga que baila? Mira qué fácil es bailar. Bailar una salsita, bailar cualquier cosa, una cumbia. ¿Quién dice que baila? No, tienen que decir: pasó la noche y no bailamos. ¿Por qué? Para no dar que hablar. ¿Por qué? Porque no quieren que bailen. No les están pidiendo en este momento un baile, sino que ellos se creen que como no le están pidiendo el baile, ahora ya pueden cambiar de registro inmediatamente, mudar la piel y cantar para que lloren. Cuando su deseo, como los adolescentes y como las estrellas pop en las discográficas, era divertirse, pasarlo bien, bailar en la noche. Pero como no les funcionó, el ritmo, el reggaetón, cambiaron de registro como malos autores comprados por las discográficas, y ya cambiaron totalmente el registro a la balada para hacer llorar, conforme a lo que le vayan demandando. Así actúan. ¿Por qué? Porque son adolescentes. El adolescente lo que quiere es llamar la atención. Si puede llamar la atención divirtiéndose, eso es lo que quiere. Pero si no le prestas atención cuando él se divierte, te va a hacer llorar, porque igualmente quiere captar tu atención. Yo creo que ya lo han entendido bien. Entonces, concluye esta idea del Mashiach diciendo: ha llegado Juan Yohanan para sumergir, y los cogió a ustedes entre comilonas que nunca hartan y bebidas que nunca sacian, y aún así tenían los santos bemoles de decirle: demonio tiene a Yohanan el inversor, cuando Yohanan el inversor no participaba ni en las bebidas ni en las comilonas, ¿verdad? Ni en las bebidas ni en las comilonas. Entonces, aún así, de que Yohanan el inversor no participaba de lo que participaban ellos, que le daban al público lo que quería oír solamente, y esa era su vida, y si tenían que hacer la comilona, la hacían, y si tenían que beber, bebían,
y Yohanan no bebía, pero ellos le acusaban a Yohanan por ser diferente a ellos, por tomar un camino diferente, le decían, demonio lo tomó. Y llegó el Hijo del Hombre, Yahshua HaMashiach, hablando de sí mismo, y dice, y le llaman vividor. Pero si no querían a Yohanan el inmersor y le decían demonio tiene porque no participaba de las comilonas y las bebidas. Y ahora viene Yahshua HaMashiach, participa con ustedes en las comidas, en las bebidas, y lo llaman vividor, que se la pasa bebiendo. Y dicen, como los dragones y los alcohólicos vive Yahshua HaMashiach, y es amigo de borrachos y acabados, o de acabados y borrachos. Es amigo de borrachos y acabados pecadores, o de pecadores acabados. La palabra telenón, de acabados. Verso 35. Y se diferencia de todos nuestros niños solo por la sabiduría. Y se diferencia de todos esos niños de las plazas que solo quieren llamar la atención, se diferencia Yahshua HaMashiach solo por la sabiduría. Pero de vivir, es un tragón, un vividor, un alcohólico. Pero bueno, si calumniasteis también a Yohanan el inmersor porque no participaba ni en comida ni en bebida, entonces, ¿qué queréis? Llamar la atención. Captar la atención del pueblo para que el pueblo solamente viva a través de ellos, de los fariseos. Y apareció uno de los fariseos para comer con él, y él entró a la casa del fariseo y se sentó. Ahora, este fariseo, por estas palabras del Mashiach que los expone, que los habitúa ya, los delimita, los define perfectamente, entonces este fariseo, como se sintió aludido, dice, bueno, vamos a arreglar esta situación, porque es verdad lo que está diciendo, lo que está argumentando. No queríamos a Yohanan el inmersor porque no bebía, y a él no le queremos tampoco porque bebe. Entonces es una contradicción, y lo expone de una manera que no podemos negarlo. Entonces, ¿qué hace el fariseo? Lo invita a su casa, pero verán cómo acaba. Los fariseos se quieren hacer pasar por, ¿verdad? Se quieren hacer pasar por. Y he aquí una mujer que era de una ciudad de pecadores, y ella se acercó en reconocimiento cuando vio que él, Yahshua, se había reclinado a la mesa del fariseo y tomó un bote de ungüento de alabastro muy caro. Entonces esta mujer, ¿qué era el pecado que tenía? Que era de una ciudad de pecadores. De pecadores es conversaciones profanas y no respeto a las leyes higiénicas y dietéticas de Israel. Eran pecadores porque ya se habían salido de lo que es la Torá. Entonces era una mujer con la mala suerte de que tenía que estar bajo un gobierno de iniquidad de hombres inicuos, despiadados, impíos, perversos, pero claramente perversos, de conversaciones profanas. Estos no cuidaban la imagen, como sí hacían los fariseos. Estos se mostraban de una manera salvajemente crueles, en toda su manera de vivir, en su conducta, en su machismo con las mujeres, etc. Entonces, dice, verso 38, y llegando por detrás, se tiró a sus pies llorando, y sus lágrimas mojaban sus pies, y se los secaba con el pelo de su cabeza. Y ella los mojaba, y los besaba, y los perfumaba con el aceite. Ese es el primer beso de una mujer registrado a Yahshua HaMashiach. Y habiéndolo visto el fariseo anfitrión, ahí ya dio lo que era, intentó convencer a la opinión pública que ya estaba favorable al Mashiach de que él no era un hipócrita
y porque había invitado a Mashiach, cuando Mashiach ya era un personaje importante en la región. Pero quería hacerse pasar, ¿verdad? Y entonces aquí dio lo que era, porque habiéndolo visto el fariseo, cómo la mujer se acercaba y derramaba el perfume, dio su opinión en voz alta diciendo: si este que estoy invitando es despectivo, es abrumadoramente despectivo, porque, es decir, la persona que estoy invitando a mi casa ahora le llamo si este fuera profeta, habría sabido qué clase de mujer en verdad está tocándole, porque es una pecadora. Él sabía que le constaba que era pecadora, no, le constaba que era de una ciudad de pecadores. Y de aquí sacan que la mujer era prostituta, que llevaba una mala vida, que tenía tal. No, la mujer, el pecado que tenía es que era de una ciudad de pecadores, de impíos, de profanos. Pero como era un prejuicioso, este anfitrión fariseo, queriéndose hacer pasar por hospitalario encima, pues le ve a la mujer que es solamente una pecadora. No hace diferenciación entre que vengas de una sociedad pecadora a que seas un pecador, a que no puedas ser bueno en medio de una... Pero donde hay pecado abunda la gracia. Pero esto los fariseos no lo pueden entender. Bueno, verso 40. Y respondiendo Yahshua hacia él le dijo: Simón, alguien como tu afamado maestro, dice, alguien como tu afamado maestro, le va a hablar de un hipotético y se lo va a poner en lugar del maestro que tenía Simón, un rabino de 3 al 4 que tenía como maestro. Simón, alguien como tu afamado maestro, pidió un préstamo a 2 acreedores. En las otras versiones habla de 2 deudores, pero no son 2 deudores, sino los 2 acreedores. Pidió un préstamo a 2 acreedores y a cada uno le debía. Alguien como tu afamado maestro. Pidió un préstamo a 2 acreedores y a cada uno le debía. A uno el equivalente a 10 asnos, 500 denarios, y al otro 50 denarios. Y como a ninguno podía pagar, ambos le perdonaron. Ahora, te pregunto, Simón, ¿a cuál de ellos amará él, el perdonado, más? Respondiendo Simón, verso 43, le dijo: supongo que aquel que más le perdonó. Y Yahshua le dijo: con razón has juzgado. Verso 44. Y girándose hacia la mujer, le dijo a Simón: mira a esta mujer. Entré a tu casa con la mejor intención, no como tú, tu intención era perversa, maligna, entramparlo siempre, pero él aún aceptaba las invitaciones. Entré en tu casa con la mejor intención y no lavaste con agua mis pies. Pero ella no le hizo a nadie lo que ha hecho conmigo, independientemente de la vida que haya llevado. No ha mostrado esa ternura y ese respeto por nadie, mojando mis pies con lágrimas y secándolos con su pelo. Verso 45. Y a más de eso, tú no me recibiste con un beso cuando entré en tu casa, pero ella no ha cesado de confortarme con besos. Tremendo. Qué relación más bonita entre la mujer y el Mashiach. Con aceite ungió mi cabeza ella misma, y con el perfume ungió mis pies. Esta es la mujer que hizo del Mashiach, de Yahshua, Mashiach. ¿Por qué? Porque lo ungió. Era la mujer que Elohim tenía reservada para ungir, para hacer Mashiach al Mashiach. Yo digo que esto es la gracia y el amor. 2 puntos.
soportar y amar. Porque si ella hubiera tenido muchos pecados, su cariño por mí también ha sido mucho. Es donde hay poco cariño. Esto lo ponen enrevesado y las versiones que hay, yo creo que hay pocas que puedan entender lo que dice de verdad. Dice: yo digo que esto es la gracia y el amor, soportar y amar, porque si ella hubiera tenido muchos pecados, su cariño por mí también ha sido mucho. Es donde hay poco cariño, donde hay mucho pecado. Bendito sea tu nombre, Padre. Es donde hay poco cariño, donde hay mucho pecado. Y él le dijo a ella, Mashiach, a la mujer: tus faltas te son eliminadas. No perdonadas, no. Porque en ese perdón que hacían por allí, le iban a reclamar siempre que venía de una ciudad de pecadores. Te perdono hasta que me vuelvas a fallar. No, Mashiach le dice a la mujer: tus faltas te son eliminadas. Y allí reclinados murmuraban entre ellos, entre los fariseos: perdona pecados, lo que faltaba ya para los pecadores. Que les perdone los pecados, que diga, elimina tus pecados, lo que faltaba ya para los pecadores. No, si los pecadores sois vosotros, arrogantes, soberbios. Arrogantes, soberbios, supremacistas. Que no queréis nada más que llamar la atención como los niños chicos en las plazas, a lo que os demandan. Dice, verso 46, con aceite ungió mi cabeza ella misma y con el perfume ungió mis pies. Yo digo que esto es la gracia y el amor, soportar y amar, porque si ella hubiera tenido muchos pecados, su cariño también ha sido mucho conmigo. Es donde hay poco cariño, donde hay poco cariño es donde hay mucho pecado. Y él le dijo a ella: tus faltas te son eliminadas. Y allí reclinados murmuraban entre ellos: perdona pecados, ya lo que faltaba para los pecadores. Y le dijo Yahshua a la mujer, no a ellos ya los dejó, si estos son lo que son y no hay vuelta. Le dijo Yahshua a la mujer, que es de quien se enamoró, dice: la fe de tu confesión, la fe de tu credo religioso, la fe en tu imagen, en tu ídolo, en tu pastor, no, la fe de tu conducta. La fe de tu conducta te ha conducido a la paz. Mashiach quiera decirnos esto a su amada, a su mujer. Qué bueno sería que nos dijera: la fe de tu conducta te ha conducido a la shalom, a la paz. Shabbat shalom, dignémonos a ser dignos delante de su presencia. Esta mujer fue digna delante de su presencia. ¿Con qué? ¿Con qué se dignificó? Con el cariño hacia Mashiach, con el profundo amor y respeto por el caer rendida a sus pies. Shabbat Shalom, besos y abrazos para todos y todas. Disfruten de este bellísimo Shabbat. Abrácense, gócense, bésense, coman, rían, beban, ¿verdad? Y no participen con quien no debemos de participar. Participemos en una ejad, en una unión de espíritu, en el Mashiach, con nuestro amado. Celebremos con él, derramemos nuestro perfume más caro ante él, ante su presencia. Gracias a todos, den me gusta si les ha gustado, disfruten de este bello Shabbat, compartan el video si lo tienen a bien
y Shabbat Shalom a todos. Besos y abrazos.